Mi nombre es Itzel Ruiz Quiñones y voy a presentar lo que aprendí en el parcial número 1 de Química Analítica. Pues comenzando con lo básico, qué es, su definición y qué estudia. También la diferencia entre química analítica y análisis químico. Aprendí que pues es importante por todas sus aplicaciones y que básicamente es indispensable en la vida laboral de un químico biólogo o un químico analítico. Por ejemplo, yo ya tenía algunos conocimientos previos, por ejemplo, lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo. Lo que no sabía era cómo esto se relacionaba o se podía relacionar o se podía tomar en cuenta en la química analítica. Por ejemplo, en el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Había otras cosas que no tenía pues idea, por ejemplo la diferencia entre analista químico y analista analítico. Aprendí qué función tiene cada uno, qué estudio o qué conocimientos previos tiene que tener cada uno para cumplir con sus funciones, qué hace cada uno, etc. También aprendí una serie de definiciones, bueno, no es una serie de definiciones, yo lo digo así, pero unas definiciones que siento que fueron muy importantes para poder abordar lo que es el proceso analítico, perdón. Estas definiciones como muestra, alícuota, analito, matriz de la muestra, técnica analítica, método analítico, pues cuál es su diferencia, qué es cada una y cuáles son las características que tiene cada una. Como lo mencioné, siento que fue muy importante para lo que es para entender el proceso analítico. Había cosas que yo ya tenía una idea, que fue como un reforzamiento nomás, como definición del problema, selección del método de análisis, etc. Pero otras, por ejemplo, que el tratamiento de la muestra, pues sí tenía alguna idea de que se le tenía que hacer un tratamiento a la muestra, pero no sabía que dependiendo de la muestra que tú tengas o en qué estado de agregación esté la muestra, tú tienes que hacer este tratamiento diferente pues a cada una de ellas. Como lo mencioné antes, yo ya tenía algunos conocimientos previos, unas cosas que yo ya sabía hacer. Por ejemplo, sacar la media, sacar la mediana y sacar la moda. Estos yo no sabía que se utilizaban en la química orgánica o que pues servían para aprender las ecuaciones que se utilizan en la química analítica, perdóneme, profe. Pero sí, por ejemplo, también desconocía de las reglas del redondeo, que pues no puedes redondear como tú quieres. Aprendí que hay una serie de reglas y aprendí estas reglas, que no es la misma no es el mismo redondeo que yo voy a utilizar al momento de hacer una suma o una resta o al momento de hacer una división o una multiplicación. También aprendí lo que son las cifras significativas y las no significativas, qué cifras se toman en cuenta, qué cifras no se toman en cuenta. También algo que sí me sorprendió fue, por ejemplo, el momento de sacar la prueba T o sacar el test Q, que son dos cosas diferentes, tienen dos procesos diferentes, tienen fórmulas diferentes, pero tienen un mismo objetivo. En este caso es saber si vas a rechazar o no un dato dudoso que tengas. Entonces, a pesar de que son diferentes, pues tienen un mismo objetivo y esto lo fui aprendiendo. También otras ecuaciones que, por ejemplo, la desviación estándar, pues aprendí cómo hacer el proceso, qué datos necesitaba y aparte también, por ejemplo, el momento de hacer la variación o los límites de confianza se necesita tener, o sea, previamente se necesita tener ya otros resultados. Por ejemplo, para la variación, pues aprendí que necesito hacer primero la desviación estándar y que para los límites de confianza necesito hacer primero la variación estándar y la prueba T. Entonces creo que básicamente eso fue y eso es todo. Gracias.